Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Como digo siempre, esta también es una palabra para los padres, pero también esta es una palabra para todos nosotros, para que nos haga reflexionar y nos haga ver dónde estamos y qué decisiones estamos tomando. Por eso el título de esta mañana es Tomar buenas decisiones. ¿Amén? Se cree que el 80-90% de las decisiones que tomamos en un día no las pensamos, son automáticas. Así que imagínense. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Perdón, entre paréntesis, porque la veo a Ceci y me acordé ahora. Perdón que rompa este espíritu, pero me van a prestar atención ahora. Se necesitan hombres para poder limpiar lo que es la vereda, que hay en el trabajo anterior, hemos sacado varios escombros ahí y nos han donado unas bolsas para poner esos escombros ahí y se necesitan hombres esforzados y valientes con pala. Con pala. Así que, ¿cuántos hombres esforzados y valientes hay? De repente no hubo ninguno. Amén. ¿Cuántos pueden venir el sábado que viene? El sábado que viene se puede, no hay ninguna fecha rara porque no la tengo en mente y después me mando esos líos. El sábado que viene, ¿cuántos hombres pueden venir el sábado que viene a las 10 de la mañana? ¿9? ¿A las 9? Bien, fíjate, traigan pala, bien. Vamos todavía. Bien, muy bien. Ahora sí, entonces, seguimos en la parte espiritual. Muy bien. Lucas 6, entonces, versículo 12 al 16, dice así. En aquellos días él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Subrayen ahí esa frase, que llegó a ser el traidor. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra traiga sanidad a nuestras vidas. Vos conocés, Señor, el corazón de cada persona. Vos conocés el corazón de cada persona que está ahora y de los que estuvieron desde la mañana temprano. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que traigas sanidad. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor, que tu palabra nos instruya, nos guíe, nos dé fortaleza y nos esté trayendo sanidad. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que puedes subrayar ahí esa frase, que llegó a ser el traidor. Esta última frase que nos dice que llegó a ser el traidor, nos está hablando que no era traidor, no lo fue cuando Jesús lo llamó. Nadie se imaginaba que Judas iba a ser el malo de la película, nadie. No se lo imaginaban. Capaz que alguno podía mirar y decir, Simón el Celote. Celote era un guerrillero. Y uno cuando dice, llamó a Simón el Celote, uno puede decir, bueno, ahí sí, va a ser complicado.
¿Vieron cuando hacemos pan y queso para jugar al fútbol? Y va quedando el guerrillero, va quedando el tirabombas, el que confronta. ¿Conocen a alguien que confronta? El celote. Eran los guerrilleros, los que estaban siempre armados. Así que cuando dice que llamó a Simón el celote, yo me imagino que todos los ojos estaban puestos en él, no en Judas. Judas se ve que era bueno. Ahora, nadie se podía imaginar que iba a llegar a ser el traidor, porque no lo era. Y esta palabra traidor habla de dar antes, o sea, entregar antes, como una traición. Algo pasa que de repente él ya está pensando, voy a hacer esto, lo voy a entregar. Por eso en muchas versiones habla de el entregador, no habla de traidor, habla de el entregador. El que entregó, el que traicionó, no lo era cuando Jesús lo llamó. Así que mirá el que tenés al lado y decirle, ojo las decisiones que tomás. Pero miralo con amor, ¿eh? Así que Judas no era el traidor, pero se convirtió. Hoy estamos con el sonido. ¿Está bien? Se convirtió. Y muchas veces solemos creer que esto es de repente. Esto ya lo he dicho varias veces. Es como si uno va caminando por las hermosas calles de Buenos Aires, algunos saben de lo que estoy hablando, y de repente uno cae en traición. Veníamos bien y de repente ¡tup!, caí en traicionar a alguien, en entregar a alguien. Y no es así. La persona no cae en pecado espontáneamente. No es que vamos por la vida y de repente, cayó en pecado el hermano. No funciona así. No es que uno va caminando, es un proceso paulatino en este caminar, donde ahí se realiza en forma lenta, pero gradualmente, hasta que un día nos encontramos en el pozo. Entonces no es que nosotros vamos caminando normales y nos sorprende que el hermano que era santo, puro, agradable, y de repente se volvió todo lo contrario. No, esto es lento y paulatino, va en grados cada vez mayores. Este es el proceso que vivió Judas, y esto es lo que... ¿Querés que agarre el...? ¿No? Bueno. Y esto es lo que nos habla, es que no hizo mal las cosas de entrada. El Señor está trabajando con mi paciencia. Vamos, agarra... Señor. Ahí va. ¿Ahora sí? Ahora espero no enredarme con los cables, porque ese es mi otro problema. Bueno. Así que muchas veces nosotros, cuando queremos ser transgresores, cuando queremos ir en contra de lo que está bien, lo que vamos haciendo es ir poniendo piedrita tras piedrita en el río hasta llegar a cruzar del otro lado. Nadie cruza el río de un solo salto. Vamos poniendo una piedrita y a medida que la vamos pisando y vamos viendo que está estable, ahí es donde nos animamos y ya nos paramos y vamos poniendo otra. Hasta que un día nos damos cuenta que ya hicimos el camino y ya estamos del otro lado. Y una vez que pasamos confiadamente hacia el otro lado, ahí vamos y venimos confiados.
Esto no es de golpe. Así que esto es más o menos lo que le pasó a Judas. Él fue poniendo una piedrita tras piedrita, y este era uno de los 12. Nadie se podía imaginar que Judas era traidor. Nos dice Juan 13 que cuando Jesús declara que hay uno que lo va a traicionar, ¿vieron la típica? Imagínense 12 sentados ahí y Jesús dice: hay uno de ustedes que me va a traicionar. ¿Todos lo señalaron a Judas? Nadie lo señaló a Judas. Nadie sabía que era Judas. ¿Qué dijeron? ¿Seré yo, Señor? Y el que estaba al lado dijo: ¿seré yo, Señor? Y esto nos habla de que nadie se imaginaba que Judas podía traicionar a Jesús. Ahora, lo interesante es que uno puede ver que Jesús dice: el que va a mojar el pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y Judas moja el pan en el plato. Y así todo, nadie se dio cuenta que Judas iba a traicionar a Jesús. Así que esto nos habla de que no se sabía, ni siquiera estaban seguros de ellos mismos. Por eso preguntaban. Ahora, Pedro, que tenía confianza con Juan, ahí le hace una seña a Jesús, a Juan, y le dice: pregúntale vos. Y ahí dice: ¿quién es, Señor? ¿Quién es? ¿Quién va a ser el que te va a traicionar? Y ahí Jesús después dice: bueno, el que moja, y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Así que vamos a Juan, capítulo 18, que acá Juan nos va a aclarar esto de cómo es que Satanás entra en el corazón de Judas, porque después lo vamos a ver, pero ahí nos dice que como Satanás entró en Judas, ahí es donde después Jesús lo manda a hacer lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué es esto de caer en pecado? ¿Qué significa esto de que uno va andando? Entonces, Juan nos aclara bien acá en el capítulo 18, versículo 1 y 2, dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Mezclé lo que quería decir, así que me adelanté, perdón. Lo que podemos ver acá es que Judas era una persona que lo acompañaba a Jesús, estaba con Jesús, no se perdía un culto de Jesús. Y cuando vemos este lugar, acá es donde Judas todavía no está. Jesús sale de esa cena, empieza a enseñarles y a decirles: bueno, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y van caminando. Y ahí Jesús les va dando diferentes enseñanzas hasta que llegan a este lugar. Y lo que nos muestra este pasaje es que Judas conocía bien el lugar. Judas no estaba ahí, pero decía: yo estuve con el maestro, yo lo conozco, yo sé a dónde se reúnen. Y ahí es donde acá Judas lo va a traicionar, donde va con los soldados. Así que cuando vemos esto, podemos ver cuál fue la primera piedra que Judas puso hasta llegar a ser este traidor. Así que acompáñenme ahí a Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Juan capítulo 12, 4 al 6. Un pasaje conocido que estuvimos viendo hace poco. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar:
Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y fíjense la aclaración que hace Juan. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón. Y teniendo la bolsa, teniendo el alfolí, teniendo ahí la clave de la cuenta bancaria, dice, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que acá ya Juan nos deja ver, el que lo iba a traicionar, ahora nos está diciendo que era ladrón. Era ladrón. Así que acá estamos viendo a Judas tirando esas primeras piedritas para llegar a cruzar al otro lado. ¿Y por qué era ladrón? ¿Por qué uno de la nada de repente se hace ladrón? Bueno, porque tenía el hábito de robar. Uno empieza a robar una vez, empieza a robar 2 veces y ahí se produce el hábito. ¿Saben cuánto uno tarda en generar un hábito? 21 días. Así que cuando uno dice, pastor, no me puedo levantar temprano. Ajá. Cambie el no puedo por el no quiero. No quiero levantarme temprano. Poder, podés. Tenés que generar el hábito. Y para generar el hábito, ¿qué hay que ser? Determinado. Determinado. Determino levantarme temprano. Determino leer la palabra de Dios todos los días. Después de 21 días, ya es algo que empieza a fluir. Y esto pasó con Judas. Esto fue lo que fue pasando con Judas. Empezó a tener el alfolí, empezó a ver que no pasaba nada y una y otra vez fue generando el hábito hasta que Juan acá nos dice que fue ladrón, era ladrón, tuvo el hábito de robar. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿qué habrá pensado la primera vez que metió la mano en la bolsa? ¿Qué fue lo que se le habrá pasado por la cabeza? Porque es interesante que el ministerio de Jesús estaba sostenido especialmente por las mujeres. Las mujeres eran las que ofrendaban y hacían que el ministerio de Jesús fuese posible. Porque ustedes saben que había que pagar peajes. Sabían que había que pagar peajes porque Roma había construido las calles y Roma quería cobrar el peaje para ir por esas calles. También había que pagar impuesto al templo. Cada vez que uno iba al templo y daba una palabra, había que pagar un impuesto. Así que había muchas cosas que había que pagar. Tenían que comprar comida, ayudaban a los pobres, al necesitado. Así que cuando Jesús, ahí inclusive en la mesa, que todos decían, seré yo, y que Judas mismo ahí cuando dice que entró Satanás en él, que Jesús le dice, bueno, lo que tenés que hacer, andá y hacelo pronto, y Judas se levantó y se fue. ¿Y todos qué pensaban? Bueno, es este el que lo va a traicionar. No, todos pensaban que, bueno, Jesús le habrá mandado a comprar comida. Jesús lo habrá mandado a ayudar a algún necesitado. Nadie pensaba lo que iba a pasar después. Así que todo esto que Jesús hacía demandaba dinero. Y Judas, despacito, poquito a poco, iba sacando, sustraía, hacía ese trabajo de goteo. Esa gotera, tic, tic, de a poquito. De a poquito. Así que, ¿cuándo habrá sido esta primera vez que sustrajo? Porque vuelvo a decir, no nos dice que era ladrón de entrada. No dice y llamó a Judas al ladrón. No lo dice. Dice que llamó a Judas. Así que
¿Qué habrá pensado Judas cuando se encontró administrando esta bolsa y sacó? Y ahí tal vez hay muchas excusas que uno puede poner. Tal vez a Judas lo que se le cruzó por la mente es, bueno, esta bolsa está para ayudar al necesitado. Y yo en este momento estoy necesitando. ¿O no? ¿Puedo sacar? Y sí, ¿por qué no? Y sacó. Tal vez se le cruzó por la mente eso. Tal vez fue en aumento y él dice, yo tengo que estar bien, porque si yo, que soy el que administro la bolsa, estoy pasando una necesidad, no los voy a poder bendecir a todos mis hermanos. Así que yo soy el primero que tiene que estar bien y habrá sacado por segunda vez. O tal vez el pensamiento fue un poquito que falte. Si Jesús multiplicó panes y peces, el día que me diga, Judas, andá y comprá comida, Señor, es que hay poquito, bueno, no hay problema, y se llena la bolsa, y ahí va Judas. Tal vez pensó eso, un poquito, no pasa nada, si estoy con el Señor de los milagros. ¿Qué me va a faltar a mí? O otro pensamiento es, no estoy de acuerdo en que cómo Jesús está administrando este dinero. Así que yo lo voy a administrar a mi manera. Si para eso me dio el cuidado de la bolsa y si me lo dio a mí, la manejo yo. Y él empezó a administrar ese dinero como él pensaba. Tal vez uno puede ver muchas excusas que Judas pudo haber puesto y una tal vez mejor que la otra. Pero acá el problema de Judas, ¿saben cuál era? La plata, el dinero. Ese era el problema de él. No era el problema la administración, no era el cuidado de los pobres, no era si Jesús podía multiplicar o no. Acá el problema de Judas era su amor por el dinero. Y eso era lo que lo motivaba a Judas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver esta escala de valores que Judas tenía. En Judas el dinero estaba en la primer posición. Y la pregunta para vos en esta mañana es, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vos tenés en tu escala de valores? ¿Qué es lo primero que tenés? No me lo digan, piénsenlo. ¿Cuál es ese puesto número 1 en tu escala de valores? Acá en Judas podemos ver que la plata era lo primero que Judas tenía, lo que lo motivaba. Y por eso, por la plata, él metía la mano en la bolsa. Por la plata, él se enojaba cuando una mujer derramaba el perfume. Por la plata es que él llegó a traicionar al Señor Jesucristo. Todo por la plata. Y esto demuestra que lo que ocupaba el lugar de Judas era la plata. Ahora, todos decidimos desprendernos de lo que vale menos para tomar lo que vale más. Todos. Esto es el principio del comercio. Lo que nosotros creemos que vale menos, lo entregamos por algo que creemos que vale más, ¿o no? Cuando usted mira su celular y ve que está rotito, ¿no? Y ahí que empieza a buscar un celular nuevo. Y cuando ve un celular nuevo, ahí dice, bueno, vale, no sé cuánto vale hoy un celular, y uno dice, lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque esto es algo de gran valor para mí. Y ahí es donde uno da plata.
Ahora, si usted ve un celular rotito, ¿pagaría lo mismo? No, ¿no? No pagaría lo mismo, porque tiene más valor la plata que el celular rotito. ¿Se dan cuenta? Cuando usted tiene hambre y ve a esos carritos en la costanera con esos choripanes, y tiene hambre, usted para y le dice, ¿a cuánto el chorí? Y él le dice, 500 pesitos. No, me quedo con el hambre, ¿o no? Ese soy yo. A mí me dice 500 pesitos y le digo, pero cuando uno tiene hambre, invierte los 500 pesitos y tiene hambre, no pregunta, ni siquiera le preguntamos cuánto sale. Paramos y compramos. Pero usted imagínese, se levanta a las 6 de la mañana para orar y va a comer un choripán, va a invertir 500 pesitos en un choripán. No, porque en ese momento no tiene valor el choripán. Usted recién se levantó, no tiene ganas de comer un choripán. Entonces uno se va a desprender de lo que cree que tiene menor valor para adquirir algo de mayor valor. Me desprendo entonces de lo que considero poco valioso para adquirir algo que considero que tiene mucho valor. Así que uno puede ver, me acuerdo un conocido que iba al psicólogo y empezó a ir y 1, 2, 3, 4, 5 veces y un día le dice al psicólogo, ¿sabe qué? No voy a venir más. No voy a venir más. Me sale caro, dice. Me sale caro. Y el psicólogo lo mira y le dice, ¿sabes por qué te sale caro? Porque no te está llevando nada. Y él se quedó pensando. Entonces a partir de ahí empezó a hablar. Y empezó a hablar. Y ahí empezó a llevarse las cosas que el psicólogo le decía. Con esto no estoy diciendo que vayan al psicólogo, Estoy dando un ejemplo. Que si nosotros no nos llevamos nada, si nosotros no nos llevamos eso que creemos que es de valor, nos parece caro. Pero cuando nos empezamos a llevar cosas, ahí es donde nosotros sí invertimos, porque lo que nos llevamos es de mayor valor que lo que damos. ¿Amén? Así que el problema de Judas era que siempre pensaba que la plata era lo más valioso para él. Y este era lo que le pasaba a Judas. Y cuando uno pone el bienestar, cuando uno pone los bienes, cuando uno pone todas aquellas cosas superfluas, las que están ahí arriba, como primer lugar, ahí empieza a negociar con lo demás. Así que empezá a pensar, ¿qué es lo que vos tenés como primer lugar? Y analizá cómo vas negociando con el resto de las cosas. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que vos tenés en primer lugar y si realmente te estás llevando eso como algo valioso. Ahora lo vamos a ver. Así que la plata hizo que Judas pueda entregar su integridad, renunciar al propósito que él tenía. Por la plata, Judas renunció a la honestidad, empezó a mentir, empezó a ser otro. Por la plata, Judas renunció a la verdad. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros cuando ponemos algo que no sea el Señor Jesucristo en primer lugar. Empezamos a negociar. Si para mí el estar en paz está en primer lugar, entonces yo empiezo a negociar todo lo demás, porque para mí la paz es todo. Si para mí el dinero está en primer lugar,
entonces yo voy a cambiar todo por el trabajo, para ganar dinero. ¿Cómo voy a decir que no a estas horas extra? Porque la plata está en primer lugar. Y así cada uno puede ir viendo qué es lo que tiene en su escala de valores. Por eso Proverbios 23 dice, la verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son algo que debes comprar. Ustedes como padres, nosotros como personas, tenemos que comprar la verdad, la sabiduría, la enseñanza. Esta palabra, la enseñanza, es que seamos enseñables. ¿A cuánto les gusta que le digan una verdad? Amén, gloria por esa mano que levantó. Vamos todavía. Evidentemente a los que no levantaron la mano no nos gusta que nos enseñen, que nos digan cuando estamos haciendo algo que está mal. Pero dice acá la verdad, la sabiduría, el ser enseñable y la inteligencia son algo que debes comprar, pero sigue, y nunca vender. Nunca vender. Y nosotros podemos comprar sin plata y sin dinero, dice la palabra, porque esto no se compra. El Señor ya pagó un precio muy alto. Así que acá Proverbios nos está diciendo, tenemos que poner en nuestra escala de valor estas cosas y no negociarlas, no venderlas, no regalarlas por cualquier otra cosa. La verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia siempre tienen que estar en la escala más alta de nuestros valores. ¿Amén? Ahora, Judas tenía en la escala más alta, inamovible, el dinero. Eso era lo que él tenía ahí y era lo que a él lo guiaba a tomar decisiones. Así que finalmente dice la palabra que Judas termina entregando a Jesús. Lo termina entregando ahí en Lucas 22, del 1 al 5. Vamos a buscarlo. Dice, y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y dice, y entró Satanás en Judas, entró. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle lo que para él estaba en su escala más alta de valores. Así que me imagino ahí una negociación. ¿Qué me das si te entrego al maestro y te doy varias Biblias para que las repartas? No me interesa. Y te doy un lugar físico para que prediques la palabra. No me interesa. Y te doy, no sé, 30 piezas de plata. Hecho. Va, ahí va. ¿Viste? Siempre se llegamos a un acuerdo. Y cuando nosotros leemos acá entonces que Satanás entró en Judas, ahí es donde nosotros nos imaginamos que hasta acá Judas era bueno, que entró Satanás. Y ahí uno, me imagino, en la cena que estaba comiendo y de repente... Y ahí, como la película El Exorcista, debo entregar al maestro. Y giraba la cabeza así. Y uno se imagina esto. Y entonces se levanta, debo entregar al maestro, y se fue a buscar a los líderes religiosos. Pero acá es donde Juan nos va a aclarar. En Juan 13:2, miren todo lo que me adelanté. ¿Qué era lo que pasaba con Judas? Juan capítulo 13, versículo 2.
Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ahí sigue todo el relato. O sea, ya había puesto en el corazón, ya estaba este deseo de entregar al Señor. Así que acá podemos ver cómo entró Satanás en Judas. Es un proceso lento, es un proceso lento. Ahora, uno cuando lee los evangelios, uno puede ver que nadie le echa la culpa al diablo. Uno lee este pasaje que Satanás entró en Judas y lo primero que hacemos, ¿qué es? Pero este Satanás, ¿cómo va a entrar en Judas? Pero al final este Satanás es malo, ¿eh? Es malo Satanás. ¿Cómo va a entrar así en una persona y guiarla a entregar a otra? Pero todos los evangelios le echan la culpa a Judas, no le echan la culpa a Satanás. Hablan del que el responsable fue Judas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tomamos decisiones y le echamos la culpa a Satanás. ¿O no? Una vez una persona venía a la iglesia y le digo, ¿trajiste Biblia de papel? ¿Trajiste Biblia de papel? Y me dice, no, porque es que vos no sabés. Satanás, antes de salir, me armó un lío bárbaro y me lo olvidé. Oh, al otro domingo, ¿trajiste la Biblia? No, es que no sabés. Satanás puso algo en la bañadera que cuando entré me resbalé y me vine volando porque no llegaba. Me la olvidé. Oh. El tercer domingo vino con la Biblia. Le digo, ¿te acordaste? No. Satanás me dijo, che, llévate la Biblia porque siempre me echás la culpa a mí. Judas fue el responsable de entregar al Señor. No fue Satanás. No fue Satanás. Y esto es algo que Santiago nos aclara muy bien. Santiago 1, versículo 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, ¿somos tentados acá? Somos tentados, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? Cuando de su propia, no le eche la culpa a la esposa ni al esposo, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que mirá el que tenés al lado y decirle, vos no sos el que me hace pecar. Sale de mi propio corazón. Y si sale es porque soy atraído y seducido. Y se puede estudiar mucho estas dos palabras, pero si soy atraído es porque me gusta. Hay algo que me está diciendo, vení, buscá, vení. Me atrae. Y cuando me va a atraer, me empieza a seducir. O sea, ya no puedo dejar. Así que fíjense que Santiago acá nos dice, no le eches la culpa a nadie, a Dios, ni al diablo, ni a los ángeles, ni a nadie. No le eches la culpa a nadie, porque acá de tu propia concupiscencia, y esta palabra concupiscencia, ¿saben qué significa? Pasión desordenada. Pasión desordenada. Así que uno puede ser un apasionado en el fútbol,
puede ir a la cancha y ver ahora que estamos en el Mundial y si Argentina pasa a la final, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar acá a las 10:45? Se los dejo para que estén orando. Me metí en un lío, perdón. Pero nos puede gustar algo y no ser malo, pero si esa pasión se desordena, entonces sí, me va a llevar entonces al pecado, me va a llevar a pecar. Y ahí está el problema. El problema no es la pasión, el problema es cuando la pasión yo la pongo como primer lugar en la escala de valores y se empieza a desordenar. Entonces ahí voy a ser tentado porque me atrae y me seduce. Y ahí es donde me empiezo a quedar. Entonces eso me va a llevar a ir poniendo más piedritas hasta cruzar el río, que fue lo que le pasó a Judas. Pero las responsabilidades son única y exclusivamente nuestras. No le echemos la culpa al que tenemos al lado, no le echemos la culpa a Satanás, a Dios, ni a nadie. Es algo que está en nuestro corazón. Por eso muchas veces nosotros cuando nos peleamos con nuestras esposas, sé que es algo que no pasa acá. A mí no me pasa, por eso no lo sé, pero por lo que me cuentan de otras congregaciones, cuando se pelean con las esposas, uno puede ver que está bien, sí, tenés razón, estuvo mal el otro, pero ¿qué te pasó a vos? Que te enojaste, que gritaste, que pegaste el portazo. ¿Qué pasó? Porque que el otro esté mal no me da derecho a mí a reaccionar mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde yo tengo que ver mis pasiones desordenadas. Puedo tener razón en el pensamiento de por qué me enojé, pero está mal que me enojé. Y eso me hace reflexionar a mí, no al otro. Y fíjense que sigue Santiago 15, el versículo 15, que dice, entonces, esa pasión desordenada, esa concupiscencia, después que ha concebido, ha dado a luz el pecado. Una vez que yo me estanco en esa pasión desordenada, entonces ahí es donde me hace pecar. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí es donde me voy apagando espiritualmente. Y fíjense Santiago cómo lo termina acá. Dice, hermanos míos, no erréis. No erréis. Esta palabra erráis significa no se engañen. No se engañen. No le echen la culpa al otro. Eso es lo que está diciendo Santiago. No te engañes. No le eches la culpa que tenés al lado. Si te está pasando algo, es por tu pasión desordenada. Revisala, fíjate. Eso es lo que está diciendo Santiago acá. Así que esta es una iglesia donde nosotros trabajamos mucho el carácter. Donde acá trabajamos mucho estas pasiones desordenadas. Y ahí es donde nos vamos limando los unos con los otros. Pero acá es donde hoy la entrega de Donato nos tiene que hacer ver que mientras más temprana edad nosotros vamos mostrándole el camino de la palabra, mientras vamos poniendo límites a esta edad, ahí es donde estas pasiones desordenadas cada vez va a haber menos, no van a estar, porque nos educaron con límites, porque ahí es donde nos van a decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en base a la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo que yo conocí a Cristo a los 13 años y si yo hubiese estado contenido a esa edad, me hubiese evitado varias pasiones desordenadas que me llevaron al pecado y a la muerte. Me hubiese evitado muchas cosas. Pero lamentablemente, por no trabajar ese carácter, ahí es donde vivimos situaciones que no fueron agradables. Y hoy estos padres tienen esta posibilidad.
Hoy Donato es chiquitito. Y de chiquitito, entonces, educarlo desde la palabra de Dios, criarlo desde la palabra de Dios, consejos desde la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y ahí es donde estos padres se van a tener que poner de acuerdo en cómo lo van a hacer. Porque parecen pavadas, pero muchas veces, por ejemplo, mi hijo me dice, no me dice, va directamente y abre la heladera a las 7 de la tarde y que agarra cosas que vamos a cenar a la noche. Entonces viene la madre después y dice, ¿por qué comiste esto? Y se arma ahí una discusión santa. Pero ¿saben lo que le estamos diciendo cuando no le ponemos límite? Vos podés venir a cualquier hora y agarrar lo que esté ahí en la heladera. El problema es que después el límite se lo va a poner la calle. Cuando él vaya y quiera agarrar algo en otro lugar y le digan, no, acá no podés agarrar esto en cualquier horario. Acá no podés decir lo que vos tenés ganas de decir en cualquier momento. Acá hay límites, acá hay un orden, acá hay una administración. El límite se lo pone el afuera. Se lo va a poner la sociedad, se lo va a poner el grupo, se lo va a poner la policía o se lo va a poner la ley. Pero el límite siempre va a estar. ¿Qué mejor que los límites los pongan los padres y de una manera correcta? Para evitarnos muchas pasiones desordenadas. Ahí es donde las pasiones van a estar controladas, porque nos van a poner horarios, porque nos van a poner límites, porque nos van a decir cómo tenemos que comportarnos. Así que esto es algo para nosotros los padres, rever cómo estamos nosotros, primeramente en nuestras vidas, para poder transmitirle esto a nuestros hijos. Como veíamos hoy a la mañana, no vamos a poder dar algo que no tenemos. No vamos a poder dar algo que no fue puesto en nosotros. Una persona que no tuvo límites no va a tener límites con los demás. Y ese es el problema, porque no es que nos afecta a nosotros solos, le afecta al grupo. ¿Amén? Así que, ¿qué fue lo que hizo Judas? Judas decidió escuchar al diablo de todas las opciones que tenía. Escuchó al diablo, la única voz que no tenía que escuchar. Había muchas voces a las cuales él podía escuchar y sin embargo escuchó una de afuera. Así que la plata estaba en primer lugar. Él dice, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo haría las cosas mejor que Jesús. Yo las administraría de otra forma. Jesús no entiende nada de administración. Es buen rabino, eso sí. Es buen rabino. Pero de administración no entiende nada. Así que yo voy a tomar decisiones ahora. Yo me voy a hacer cargo de la bolsa. Y esto se va a hacer así, como yo quiero. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Dice que fue y se mató. Se mató. Después de entregar a Jesús, dice que fue y se mató. Así que vamos a Mateo 27. Vamos a ver este proceso de por qué se mató Judas. 27, 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué me importa a mí? Allá tú. Así que Judas, arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió
y fue y se ahorcó. ¡Wow! Judas se encontró con un pequeño problemita acá, que su pasión desordenada, su ideal, su bienestar, esos deseos que él tenía, él no midió las consecuencias de lo que hizo, no las midió. Cuando hay pasión descontrolada por algo que está en lo más alto de tu escala de valores, no medís las consecuencias de tus actos. No los medís. Ese entusiasmo por tenerlo, todo ese trabajo, ese esfuerzo que estás poniendo en alcanzar algo, no medís las consecuencias. Si no, fíjense, muchas veces como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pensando que lo que le damos es lo mejor. Y trabajamos 12, 18 horas por día. ¿Para qué? Para comprar y darle eso mejor. Sin embargo, después ese niño crece sin mamá y sin papá. Y cuando nos damos cuenta de esas consecuencias, muchas veces ya es tarde. Porque no medimos las consecuencias cuando hay algo que está en primer lugar. Lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo es que conozca a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que va a sustentar todas sus necesidades. Jesucristo es el que va a estar ahí para fortalecerlo, para que cuando yo le dé esas herramientas que la palabra de Dios me da, ahí, cuando él esté en el colegio, él pueda tener esas herramientas y esa fortaleza para enfrentar lo que esté viviendo ahí, porque yo no voy a estar. En casa tal vez va a tener la Play, en casa tal vez va a tener una cama cómoda, linda, agradable, aire acondicionado, va a tener lo mejor, pero no le pude dar herramientas necesarias para defenderse en la vida. Entonces, cuando lo ataquen, no va a saber qué hacer. Cuando digan algo, no va a saber cómo contestar de la manera adecuada. Y ahí es donde vamos a estar en un problema. Y la cama, el aire, la ropa, los autos, no le van a servir. No le van a servir. Entonces, creemos que le estamos dando algo bueno y sin embargo no está teniendo valor lo que le estamos dando. Lo mejor que le podemos dar a nuestros niños es enseñarles la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Lo demás vendrá por añadidura. La buena cama vendrá por añadidura, para que pueda apoyar su cabeza entendiendo que Jesucristo es su refugio, que Él es su fortaleza, que Él lo va a defender, que Jesús es su abogado y Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Amén. Así que cuando Judas vio que las cosas le salieron mal, ahí es donde dice que devolvió arrepentido. Y uno ve esta palabra arrepentido y uno dice, pero se arrepintió Judas. O sea, la verdad, al final llegó a un arrepentimiento, tiró las monedas de plata. Pero cuando uno ve esta palabra en el original, esta palabra arrepentido no es metanoia. Metanoia es arrepentido, cambiar de dirección. Antes iba para un lugar, me arrepiento y ahora voy para el otro. Pero no es esta palabra que está diciendo acá. Esta palabra que menciona es metamelomai, que en el original significa remordimiento. Remordimiento. ¿Y saben por qué hay remordimiento? Porque Jesús quedó expuesto. Perdón, Jesús no, Judas. Quedó expuesto. Cuando vio que se le fue de control lo que hizo,
que era condenado Jesús, ahí Judas habrá dicho, me las mandé. Una cosa era sacar una monedita, tras monedita, tras monedita. Pero acá lo condenaron al maestro. Cuando dice que fue arrepentido, fue con remordimiento. ¿Por qué? Porque ahora todos se iban a enterar de lo que me mandé. ¿Y qué iba a pasar con Judas? Y mejor que se fuera del país, porque lo iban a agarrar y... Así que este remordimiento no tiene que ver con la convicción de que hiciste algo mal, sino con el remordimiento tiene que ver con... Quedé expuesto, salió a la luz. Entonces ahora tengo que irme, tengo que tomar una decisión. Por eso va y le dice, che, pero ustedes lo condenaron, no era así. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Es tu problema. Y ese es tu problema, es bancate la que te venga ahora. Por eso dice que fue y se ahorcó. No porque estaba arrepentido de haber entregado a Jesús, porque tenía la plata como puesto número 1 en su escala de valores. Él tuvo remordimiento porque lo que hizo quedó expuesto. Y eso fue lo que lo llevó a él a tomar esa decisión. Así que concluyo con esto. ¿Cuándo creen que fue el suicidio de Judas? ¿El día que se ahorcó? No. El suicidio de Judas empezó cuando él tomó la primera decisión de quedarse con lo que no le correspondía. Ahí Judas se suicidó. Así que en esta mañana yo te invito a que puedas reflexionar. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y que puedas pensar, que tomes esto como un desafío. Cuando pones a Jesús en primer lugar, en lo más alto de tu escala de valores, todo lo demás es relativo. Así que te invito a que puedas pensar, ¿qué es eso que vos no negociás? ¿Qué es eso que pasa en tu vida que vos decís, si pasa esto, ya está? No voy a los cultos, no hago esto que Dios me está pidiendo. Porque muchas veces justificamos nuestras acciones. ¿Estás justificando tus acciones? Acá siempre hacen lo mismo. Por eso yo no recibo. Acá hace mucho calor. Por eso lo miro desde mi casa, desde YouTube. Acá esto o lo otro. Por eso no hago. Pero muchas veces no vemos lo que está en nuestra escala de valores, pero muchas otras no las queremos ver. No las queremos ver. Y ahí es donde no somos enseñables. Cuando tal vez de chiquititos no nos pusieron límites, entonces ahora lo que pasa es que este pastor es muy legalista, es muy rígido. Los líderes me trataron mal. No me esperaron que llegara media hora más tarde. Y ahí es donde vamos justificando nuestras acciones. Y ahí es donde no queremos ver realmente lo que hay en nuestro corazón.
Así que espero que en esta mañana puedas ver cómo está tu corazón. Pero no solo que lo veas vos, porque tal vez podés reconocer que hay algo que no está bueno, pero que puedas también ver qué es lo que te dijo algún hermano, qué fueron lo que te dijeron los demás, porque dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. Entonces muchas veces en ese engaño empezás a buscar excusas, y son muy buenas las excusas que uno encuentra, pero ahí es donde empezamos a convertirnos en Judas, en este Judas el entregador, en este Judas el traidor. Pero cuando viene alguien y te dice algo y vos te enojás, es porque vos estás en primer lugar. ¿Y cómo vas a poner lo que el otro te dice en primer lugar? Y seguro que aparecen muchas excusas muy buenas. Entonces justificás tu enojo, justificás que te levantás y te vas. Pero eso no es arrepentimiento. Ahí no hay crecimiento. Ahí es donde esas concupiscencias te llevan al pecado y a la muerte. Pero te dejo esta palabra de Joel, capítulo 2, versículo 13. Llévatela en el corazón y meditala en la semana. Joel, capítulo 2, versículo 13, dice: rasgá tu corazón, rasgalo tu corazón, y no tu vestido, no lo que está fuera. Porque por fuera podemos ser los mejores Judas. Él congregaba, él le obedecía a Jesús, él iba y compraba la comida, él iba y ayudaba a los pobres. Él hacía todo lo que Jesús le decía. Por fuera. Por dentro era ladrón. Por dentro era traidor. Era un entregador, era una mala persona. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Tuvo su oportunidad Judas. Tuvo la oportunidad de devolver ese dinero y volver corriendo a Jesús ahí en aquella cruz y decirle: Señor, perdóname, fui yo el que te entregó. Ya sé que vos lo sabías, por eso me dijiste, andá a hacer lo que tenías que hacer. Pero acá estoy, pidiéndote perdón. Eso es rasgar el corazón. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta mañana. Rasgá tu corazón, tu interior, no lo de afuera. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Todavía tenés tiempo. Hoy es el día que puedas arrepentirte y venir y decirle: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. No quiero terminar como Judas. Quiero que me perdones, que me limpies, que sanes mi corazón. Y a partir de ahí empezar a conocer qué dice la palabra de cómo tenemos que vivir. El Señor es grande en misericordia y que se duele del castigo. Muchas veces el Señor, como ese buen Padre, tiene que disciplinarnos, tiene que castigarnos, porque Él castiga con amor, Él castiga con justicia. Él no es un Dios que se enoja.
pero sí es un Dios que nos pone límites, porque dice la palabra que aquel padre que ama a su hijo lo disciplina, porque si no el límite va a estar afuera, y el afuera te pone un límite sin amor. Así que yo te invito a que, si en esta mañana recibiste esta palabra y estás viendo tu corazón, viendo tal vez alguna pasión desordenada, alguna pasión que ya está descontrolada, que te puedas poner de pie y que puedas levantar tu mirada y mirar al único que puede sanar tu corazón. Sanar ese corazón de esa dolencia,